Sé que un día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Ahora en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Buen día, hermanos. Que el Señor les bendiga con esa bendición eterna que nos ha dado cuando este día se recuerda el nacimiento del Señor. Es un tiempo de mucha reflexión, las tendencias del hombre de poder y querer opacar quién es el Señor, ¿no? Con regalos, con Papá Noeles, con cosas, y a veces se deja al Señor en un segundo plano y hasta a veces se lo saca. Yo preferiría que no haya nada de eso, pero sí nos recordemos el propósito del nacimiento del Señor, ¿no es cierto? Y Él prometía paz, dice en esos versos que leyó Flavio, príncipe de paz. Príncipe de paz. Él mismo decía, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, se las doy yo. Pero sin embargo también dijo, en este mundo tendrán aflicción. Y esa presión, esas circunstancias que no faltan, nos ponen en una situación adversa. Y justamente ahora quiero compartir con ustedes Filipenses 4, del versos 4 al 7, aunque vamos a tocar hasta el 9, levemente esos dos últimos versos, porque ya lo he compartido antes. Y quiero hacer notar que estos versos
Han sido predicados por muchos hermanos y van a seguir viniendo otros hermanos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Yo me pongo claramente este pensamiento de, así como Pedro decir, para mí no me es molesto recordarles las mismas cosas, para que para nosotros sea bien. Entonces otros hermanos han compartido muy bien esto y yo vuelvo a meterme en la misma corriente y van a venir otros que lo van a hacer siempre recordándonos para nuestro bien, animándonos, porque los momentos a veces son difíciles y necesitamos que nos recuerden estos. Es como cuando uno va a tomar café o té o mate, depende de qué es lo que tú te gusta. Uno se sirve a veces, uno escoge siempre el recipiente, ¿no? Tiene que ser una tacita especial de café. Hay personas que les gusta el café en jarro, hay otros que les gusta en una tacita pequeña. Igualmente el té, el mate, ¿no? A veces te entregan en ese plástico y como que no es lo mismo si te ofrecen un refresco en vaso, ¿no? Que en vez del otro de plástico. Pareciera que el producto, el café, el té, es afectado por el recipiente. Así son la vida cristiana. Cada prédica puede ser el mismo tema, pero el recipiente también le da un sabor, ¿no? Eso también es algo delicioso y es algo bueno. Cuando uno se va a servir, digamos, se va a esos restaurantes japoneses y se pide ese té verde, ¿no? Te traen una tacita. Y uno dice, pero ¿por qué no grande, un jarro, ¿no? Se va a poner en un vaso, ¿por qué no más grande? Sino que le da su sabor el contenedor. Y ahora justamente le he llamado a esta prédica el secreto de Dios para tener paz. Hay una historia, relata que un capitán de un barco de esos veleros grandes hace muchos años atrás viajaba transportando cosas, personas, así viajaba de un lugar a otro y un día tenía un hijito, un pequeño muchacho, tal vez de 3, 4 años. Y decidió llevarlo en esta aventura. Escuchaba las experiencias de su padre y quería, papi, ¿cuándo me vas a llevar? Y al final decidió el padre llevarlo en esta aventura. Y se subió al barco y estaba el padre dirigiendo, ya partió, zarpó el barco del puerto y el padre estaba atendiendo el barco, el curso del barco, trabajando con su personal, los marineros y toda esa gente. Y de repente escucha un griterío entre su gente ahí encubierta sobre el barco, y todos miraban hacia arriba, estaban gritando, se los notaba muy preocupados. Entonces el padre, que era el capitán, sale a ver y cuando levanta la vista ve a su hijo ahí arriba. Se había subido pues en la escalera y estaba muy cerca al final del mástil, pues era muy alto. Y el niño de su travesura se da cuenta que le era difícil bajar y estaba asustado, llorando, gritando, papá. Y el padre agarraba y el niño estaba asustado y el barco se movía, se bamboleaba por el movimiento del mar. Y el padre le empieza a gritar, hijo, mira arriba, no mires hacia abajo, mira arriba. Y el niño agarró, pues estaba mirando el barco, cómo se movía y asustado. Entonces levantó, hizo caso a su padre y levantó la vista hacia el cielo y el cielo estaba calmo. Y después, ya calmado el niño, lo ayudaron a bajarse y fue rescatado de ese vértigo que estaba sufriendo. Nuestra serenidad y nuestra salvación se asegura siempre cuando miramos arriba. Cuando miramos arriba. En esta epístola
de Filipenses es una de las historias, es una de las cartas que más me atrae, porque el contraste y el trasfondo, esa es la palabra apropiada, es digno de admiración. Ya vamos a ver un poco sobre qué pasaba, por qué Pablo escribió Filipenses, y yo pienso, estoy seguro que Dios inspiró a este hombre, Pablo, y lo llevó en la vida práctica a unas experiencias únicas. Porque todos, de alguna manera, en distinto sabor, color, matiz, pasamos momentos difíciles, depresión. Como Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Esta aflicción para el cristiano no es simplemente circunstancias fortuitas de la vida. Para el cristiano es la mano de Dios obrando. Y quiero tomar, me gustó mucho el título de una canción que hizo este hermano Alex Campo, que le llama Al taller del maestro. La vida para el cristiano es el taller del maestro. Es el taller del maestro. Algo Dios nos está hablando. Aunque pareciera que estamos viviendo, creyentes y no creyentes, las mismas circunstancias, como el caso, digamos, de estar con barbijos y esta pandemia, pero no es lo mismo. Para el cristiano tiene un propósito de bien. Estamos viviendo un taller, el taller del maestro. Y vemos que Pablo, Dios lo llevó. Si vemos el trasfondo, la historia de la carta de Filipenses en Hechos, su mismo título lo nombra, lo aclara. Cómo Dios lo lleva primero por los hechos a vivir Pablo. Es impresionante, yo les digo, es impresionante. Vamos a ver cómo el trasfondo es como la introducción de un libro, donde generalmente el autor o otra persona hace una introducción al autor y hace un resumen de lo que estaba pasando y por qué escribe. Lo mismo, para mí, Filipenses llega a ser la muestra de la vivencia de Pablo cuando estaba en Filipo. ¿Y cómo empieza? Estaba Pablo en lo que se llama una ciudad, Troas. Y quería ir a un lugar y él dice que el Espíritu Santo no le permitió. Y de repente tiene un sueño, una visión. Eso está mencionado en Hechos 16, verso 9. Y dice que le aparecía un hombre de Macedonia que le rogaba y le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Es muy seguro de que este macedonio estaba vestido de una forma particular de su lugar, de su región. Dios estaba hablándole algo ahora. Es impresionante, porque al final deciden Pablo, Silas, ir a Macedonia, a la ciudad de Filipo, que era parte de esta zona allá por Grecia, cerca, todo ese lugar. Y Dios tenía un plan. Y cuando llegan a Filipo, cerca de Filipo, bueno, a Filipo mismo, se enteran de que había un grupo de hermanas que iban cerca a la orilla del río a orar. Me imagino que era un poco fuera de la ciudad, más cómodo. Así que Pablo iba, dice, y se unía a este grupo de hermanas orando y oraban junto con ellas. Y lo iba, dice, parece todos los días. Hacían esto.
y ocurría algo, todo estaba tranquilo. Ahora, no ha sido fortuito lo que ha pasado. Dios meticulosamente estaba guiando los pasos de Pablo. Y miren, las cosas que le pasaron no han sido nada sencillas. Escuchen bien, no han sido, pese que Dios lo llevó, no era nada sencillo lo que iba a ocurrir, pero Dios tenía un propósito, viendo que un día iba a escribir esta carta, y esta carta no solo iba a ser dirigida a los mismos de Filipo, sino a nosotros para nuestra enseñanza. Así que lo veremos, un Dios con un control absoluto de su plan sobre lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Y ocurría que cada vez que retornaba de ese tiempo de oración, salía una muchacha que se ponía a vociferar fuerte, y lo que decía aparentemente parecía bueno. Y él pasaba de largo la circunstancia y varias veces, y dice que decía: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Ahora, estaba diciendo algo cierto. ¿Y por qué? Empezó a incomodar a Pablo. ¿Por qué? Porque esta muchacha estaba poseída por un espíritu pistonizo de adivinación, y la adivinación es execrable delante de Dios, es decir, algo que abominación. Miren cómo era en este caso. El demonio usaba a esta muchacha. Aparentemente uno decía, pero estaba diciendo lo cierto, déjala, hermano, por favor, está haciéndonos propaganda aquí, está anunciando quiénes somos. Pero lo que pasa es que cuando está Satanás metido en algo, puede parecer hasta algo bueno. Jesús mismo dice que reprendía a los demonios, y lo que decían los demonios parecía bien. Dice en Lucas, por ejemplo, 4:41, también de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús, reprendiéndoles, no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Y por qué no permitía? Estos aparentemente estaban diciendo una verdad. Lo que pasa es que nunca te puedes confiar, porque si lo dejas proclamando, estás aceptando lo que estaba manipulando a esta muchacha de adivinación, reemplazando a Dios respecto al futuro de las personas que les leía la suerte. ¿Se dan cuenta la astucia demoníaca de esta muchacha? Y eso le molestó a Pablo, y agarró en un momento y reprendió al demonio, y el demonio pues abandonó a esta muchacha, salió del cuerpo de esta muchacha, y ahí empieza el gran lío. Empiezan los problemas. Pero veremos la mano de Dios. Empiezan los problemas. ¿Qué pasa? Que esta muchacha era esclava, y unas personas, un matrimonio parece que eran los amos de esta esclava, y le explotaban a esta muchacha que tenía ese demonio de adivinación, y de esa manera agarraban y sacaban jugosas ganancias. Parece que la gente iba para que les adivine el futuro y cobraba, pero como ella era esclava, entonces los que ganaban eran los amos. Cuando se dieron cuenta que la muchacha había sido liberada de este espíritu de adivinanza pitónico, se empiezan a molestar, se molesta, porque ya la chica no les servía. Y nos relata Hechos 16, del 19 al 26. Dice: pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades,
después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, los jueces, rasgándoles sus ropas, rompiendo sus trajes, ordenaron que los azotaran con varas, con palos. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora bien, han recibido ustedes unos gráficos, hay unas hojitas. Básicamente son los versos. De una manera lo hago una explicación, un flujo de pensamiento. ¿Cómo vamos a desarrollar los versos que ahora nos interesa? Así que vamos a ir avanzando, viendo con esas hojitas. Espero que puedan ubicar un poco y eso les pueda ayudar a comprender lo que podía pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Siguiendo con nuestra historia de trasfondo de estos versos de Filipenses, dice que les dieron muchos golpes. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué significa esto de muchos golpes? Muchos golpes significa básicamente que no se pudieron contar. No les hicieron juicio. Eran jueces y simplemente al calor del reclamo directamente agarraron, no escucharon ni siquiera la defensa de Pablo y Silas. Agarraron y ellos determinaron, y dice que ellos mismos, estos jueces, agarraron de bronca. Había estaban, como decimos, energúmenos esta población por lo que estaba pasando con Pablo y Silas, y habían asusado cosas que no eran ciertas. No hablaron de la joven, sino que hablaron: no quieren que sigamos nuestras costumbres romanas, etcétera. Y agarraron, rompieron los mismos jueces sus trajes y ordenaron a que los majaran a palos. Y cuando dice muchos, significa que ya no se podía contar, es decir, los golpearon. Yo pienso que hasta que se cansaron los que los estaban golpeando. Es decir, fue algo brutal. Casi hacen justicia en mano propia. Como alguna vez hemos escuchado en nuestro país, que cuando agarran, hay veces de repente, a veces cierto o no cierto, agarran a alguien y lo llevan a veces hasta quemarlo. Casi los llevan hasta la muerte. De tal manera que quedaron, no podían ni levantarse ni caminar. Pónganse a pensar, con palos, tal vez la cabeza, las costillas, el pecho, las piernas, que quedaron pues en un estado de tal manera que cuando los llevaron a la cárcel, los llevaron a rastras. Y no, en esa cárcel no los pusieron en un buen lugar. Los llevaron al peor lugar, como los peores maleantes que hubieran agarrado en esa población. Criminales. Dice que los llevaron a lo más profundo de la cárcel, llamaríamos nosotros la mazmorra, el lugar de peor para los presos peores. Y no solo eso, sino que los pusieron cepos como si fueran a escapar, no podían ni caminar, y les pusieron cepos, y no eran pues cosas todas atrayentes, eran unos macizotes de madera con hueco en las piernas que ni siquiera podían pararse. Adoloridos, sangrando, con moretones, ¿por qué no? Estaban tal vez hasta con las costillas rotas, donde no hay
ni tal vez ni baños, porque aquí si uno va a nuestra cárcel, las personas que van a ver que eso es algo trágico. Si en esta época para nosotros, eso es cárcel, en esa época pónganse a pensar, tal vez no había ni baños, letrinas, pozos sépticos, el olor nauseabundo. ¿Y ellos qué hacían? Estaban ellos llorando, ay, ay, ay. No podían ni moverse, tampoco podían moverse porque estaban heridos, pero de paso estaban con esos cepos, con hierro asegurados y con maderas grandes, porque le hacían hueco a la madera y ahí le ponían los pies y ya eran como prensas grandes, y metían el pie ahí y los aseguraban. Tenían inamovilidad en una tragedia. Pero el punto es, ¿qué hacía Pablo y Silas? ¿Ustedes creen que no les dolía? ¿Ustedes creen que habían obedecido al Señor para ir hasta Macedonia, a esa ciudad de Filipo, y estaban haciendo la voluntad de Dios? No estaban, iban a orar. Más bien liberaron a esa muchacha de ese yugo perverso de sus dueños. Y de paso, les cometan una injusticia. Y los jueces, parece que estos jueces fueran de nuestra época, sin juicio, a la cárcel. Pero ¿qué hacía Pablo y Silas? ¿Qué hacían Pablo y Silas? Yo estoy seguro que no había tal vez palabras para poder expresar el dolor inmenso, que no podían ni moverse, no solamente por el cuerpo apaleado, sino también por el cepo. No eran cadenitas ahí bonitas, bien hechitas, modernas. Dice que ellos oraban y cantaban. Era un espectáculo que llamaba la extrañeza de todos los presos que estaban ahí, incluyendo el encargado de la cárcel. Porque dice las escrituras, los demás los escuchaban. 12 de la noche, 1 de la mañana. Sabían porque cuando ingresaron era una multitud que los llevaron a la cárcel, los aseguraron, así que los presos sabían lo que había pasado. Lo normal era que se estén quejando, que estén sufriendo, llorando tal vez el dolor que estaban sufriendo. Sin embargo, ellos oraban y cantaban. Lo normal podía ser escuchar gemidos, quejidos, lamentos. Pero sin embargo los ven orando y cantando. ¡Qué contraste! Y no, ¿saben qué hace Dios? De todo el lugar, yo pienso, voy a hacer algo así. De todo lo que había en la tierra, Dios vio ese lugar y era el lugar preferido para él. Dice que él agarró y hace un gran terremoto. Su presencia sacude. Se abren las puertas de las cárceles, de las carceletas, y caen las cosas que les sujetaban. Ahora póngase a pensar esa iglesia. Esto quedaron marcados.
Quedaron marcados esa iglesia por este testimonio. Años después, estando en otra cárcel, ya en Roma, Pablo escribe en manos de un hermano Epafrodito, les escribe esta carta a los filipenses. Y es una de las cartas que más hace expresión de gozo y de regocijo. En circunstancias totalmente alentando a gozarse. Veremos gozo y bondad, la primera parte de ese gráfico. Filipenses capítulo 4, versos 4 al 5. ¿Cómo empieza? Regocíjense en el Señor cuando todo va bien, cuando están yendo a orar al río con las hermanas en ese ambiente tan espiritual. No, dice regocíjense en el Señor siempre, aun cuando están siendo injustamente sufriendo, arrastrados a la cárcel, encerrados ahí en el fondo. Otra vez lo digo, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora, este término regocíjense no es simplemente gócense, no es, para nuestro español es recontra, gócense, requete, gócense. Es decir, es el máximo de la expresión de una vida con gratitud. A pesar de, dice, regocíjense en el Señor siempre. Pero hay veces escuchamos, yo por ejemplo ahora me he llenado en los grupos que tengo y de todo, todos enviaban bonitos cosas, ¿o no? Qué alegría, qué campanitas y todo eso, ¿no? ¿Está hablando de eso? Hay veces salen palabras muy poéticas que te animan o no. No, no te preocupes, sigue adelante y no sé qué. Te van dando aliento a mal tiempo, buena cara, cosas así. Pero no está diciéndose regocíjense en el Señor. No está diciendo que tengas buen ánimo simplemente, sino que la causa de tu gozo debe ser, a pesar de todo, en el Señor siempre. En quién es Él, sus virtudes, sus características, su santidad, su integridad, su justicia, sus hechos, sus promesas, su infalibilidad, su soberanía. Pero hermano, ¿y cuando estoy mal? Por eso dice siempre. Siempre. ¿Qué significa? Que en todo tiempo, sea bueno, sea malo, en cada ocasión, en todo tipo de circunstancias, regocíjate, es decir, con todo tu ser. Pero Pablo podía agarrar y decir otra cosa más suave. Pero Pablo estaba hablando con el fundamento que conocía esa población de lo que habían vivido a pesar de las circunstancias dolorosas, de engaño, de injusticia, de iniquidad. Ellos se regocijaron en el Señor. Ellos cumplieron esta palabra siempre. Yo te pregunto, ¿y tú, hermano? Oh, hermano, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú no sabes las cosas que me pasan. Ay, ay, ay. Siempre. Siempre.
Pero uno está ahí viene en el cuadrito, hay una flechita otra vez y para que diga, no, nadie diga, pero hermano, yo en mi caso, sí es una excepción. Y él dice, otra vez lo digo, regocíjense. Es decir, que no debería haber causa. Tan grande es la salvación que Dios nos ha hecho, que no debería haber causa y razón para quedar bajoneados. Hay que quedarnos en el suelo. Sino Él dice, no hay causa y razón por lo que Dios ha hecho por ti, que va a trascender todas las circunstancias. Por eso, siempre y en el Señor, regocíjense. Ahora, si vemos en esta carta, no voy a entrar en todo el detalle, hay 4 veces, hay otras veces que habla de gozarse, pero 4 veces habla de regocijarse. Y cuando lo menciona, rápidamente lo voy a decir, Filipenses 2:17 y 2:18, él habla de que aún estaba dispuesto a ser muerto a causa de los demás y por eso se regocijaba. Es como decir, hermanos, yo vengo y les anuncio, voy a morir, voy a ser sentenciado por el Señor, aleluya. Y todos digan, aleluya. ¿Puedes alegrarte cuando alguien está muriendo? Saben que Él nos ha llevado más allá de la muerte, hermanos. Dice su palabra que Él nos guiará más allá de la muerte. Job lo dijo, aun si Él me matare, en Él confiaré. Pablo lo decía con hechos. Él les había dejado un testimonio de práctico de lo que ahora les estaba enseñando. Filipenses 2:28 está hablando de la muerte de Epafrodito y que Dios los salvó, los sacó de esa condición. También les digo, regocíjense. Fue liberado, no solamente regocijarse por la muerte, sino porque Dios hace milagros también. ¿O no crees en los milagros? Yo sí creo. Tu vida es un milagro. ¿Qué tenías tú algo de mejor que otros que han padecido y han muerto en esta pandemia? Nada. Más bonito, más simpático. ¿Así te consideras? ¿Crees que Dios lo mira eso? No. Igual, cada día, cada vez que vamos a la cama a dormir, si despertamos, debería ser un tiempo de adoración, porque mientras estoy vivo, le voy a alabar al Señor, porque los muertos no le alaban. Eso decía el salmista. Pablo habla otra vez de regocijo, 3:1, porque después continúa hablando, un judío de cepa. Estamos hablando, Pablo era judío de cepa, y no de los judíos así que son nominales, sino era un judío celoso de la ley, tan celoso que fue contra la gracia y lo perseguía a los cristianos. Y él dice, lo he tomado toda esa, mi tradición, lo que era mi familia, lo que venía la ley y los profetas, todo lo he tomado por basura a causa de conocer a Cristo. Y él dice, me regocijo en eso. Y después termina el Filipenses 4:4, versos antes, está hablando de que había 2 hermanas, era Sintique y Evodia, que tenían conflictos. Y les dice, pónganse en paz, hermanas, hagan la paz, cálmense. Y después continúa diciendo, regocíjense en el Señor a pesar de las circunstancias, aún en la iglesia. Y continúa diciendo, la bondad de ustedes sea conocido de todos los hombres. Esta bondad significa que
Debemos ser bondadosos. Cristiano, si hay alguien que te puede ver en algo, si te crees, consideras cristiano, es que sé si eres bondadoso. Ahora, uno dirá, yo soy bondadoso. Yo te hago una cosa, pregúntale a tu esposa o a tus hijos si eres bondadoso. Y amárrate, agárrate de él. ¿Qué te van a decir? Y esposa, pregúntale a tu marido. No que tú, por eso dice, vuestra bondad sea conocida, no tú. Qué bondadoso que soy. ¿O no es cierto? Qué buena gente, ¿no? No, él está hablando que los demás puedan decir que tú eres bondadoso. Pregúntales, ¿piensan de ti que eres una persona bondadosa? Eso es ser cristiano. Ser clemente, ser benigno, conciliador, tolerantes, razonables, corteses, considerados, gentiles, apacibles, afables. Que los hombres puedan decir que eres una persona bondadosa. Vivimos en una sociedad donde siempre reclamamos nuestros derechos, pero nadie habla de sus responsabilidades. Tanta debe ser esa bondad que los demás puedan dar testimonio de que eres un cristiano, un hijo de Dios. No queremos que nuestra bondad sea vista por los hombres. Mira qué buena gente soy, doy estas ofrendas. Como el fariseo. ¿Saben cuál debería ser la razón que nos motiva a ser bondadosos? Porque el Señor está cerca. Porque Él va a venir y va a juzgar a vivos y a muertos. Nadie nos vamos a librar, ninguno de nosotros. La vida es corta. Tarde o temprano, pronto, estaremos todos, crédulos e incrédulos, rindiendo cuentas de nuestros actos, de nuestra manera, de lo que hemos hecho. Pablo y Silas se gozaron y cantaron genuinamente a Dios. Continúa, veremos. Pasaremos a la siguiente paginita. Ya hemos pasado la parte de la bondad. Entraremos a la tercera parte. Ahora van a ver acá, haya faltado, no ha sacado la fotocopia esta flecha, hay una flecha que dice la paz del cielo a mano izquierda. Había una flecha que parece por que es en blanco y negro, no tomó porque estaba en colores que no captaba. Pero es algo que empieza ahora. Aquí vamos a entrar a lo que sería: en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. ¿Qué hay en el mundo? En el mundo hay dolor, hay lucha. Y ese empieza así el verso 6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Quisiera entrar a una ilustración de algo que ha pasado en Israel. Está relatado en Segunda Crónicas, en versos 1 al 30. No necesitan ir.
Es la historia de un rey que estaba gobernando Judá, que era Josafat. Un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, que buscó hacer la voluntad de Dios. Y de repente apareció un ejército formado por casi 3 naciones, 3 reinos que estaban en el intento de atacar a Israel, a Judá. Eran los edomitas, los moabitas y algún otro reino más. Y Josafat agarra y al ver semejante ejército que estaba por invadir su nación, convoca al pueblo a oración y ayuno. Y dice que de todo Judá vinieron y se pusieron a orar, se pusieron a clamar a Dios. Josafat clamó al Señor. Y de repente sale una palabra profética en medio de la oración que da tres cosas. Les dice que ellos no van a necesitar luchar, que de Dios es la batalla. No van a tener nada que luchar, que se queden quietos y que observen la victoria del Señor. Y cuando ya van a salir a la batalla, ¿qué es lo que hacen? Todos conocen esta parte de la historia, o por lo menos los que conocen la Biblia. Cuando sale a la batalla, Josafat agarra y pone a los músicos por delante. Yo me imagino que el ejército de los edomitas y moabitas miran que quienes estaban viniendo a pelear contra ellos y ven músicos. A ver, tú andas a una batalla, una guerra, me imagino en Bolivia, digamos, cuando ha tenido con Chile. Y que en vez de sacar sus colorados y otros ejércitos, vayan músicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza esos 2 ejércitos a guerra, eran 3 enemigos, que empiezan a pelear contra uno, los de Seir. Moabitas y amonitas empiezan a matarlos. Y de repente después continúan, y una vez que exterminan a esos de Seir, empiezan a matarse entre moabitas y edomitas, y dice que no quedaron nadie. Que durante 3 días los judíos fueron a recoger las riquezas que tenían esos ejércitos. La música, la alabanza, el regocijo en medio de las circunstancias difíciles. Por eso dice el consigo, por nada, de ninguna manera debemos estar ansiosos. Yo te pregunto, ¿cómo está tu ansiedad? ¿Cómo va la ansiedad en tu vida? La preocupación. Aquí la palabra dice, puedes estar ansioso, pero no debes estar ansioso. Ponlo en oración y no te levantes hasta que hayas tenido la plena confianza que Dios te va a ayudar. Por nada o en nada y por todos. Hay una comparación. Por nada y por todo. Por nada estar afanados, por todo poner en oración. En nada estar afanados, en todo de poner nuestra oración a Él. De esa manera salimos de la tormenta del mundo, las cosas, circunstancias, para buscar esa paz de Dios. Debemos salir de ese embrollo, de esa lucha, de esa batalla y dejarla al Señor. Pero ¿cómo? En oración. Nuestras aflicciones, preocupaciones, ponerlas en oración. No deberíamos levantarnos de nuestras rodillas hasta que no haya ese afán, sino que haya confianza, paz en el corazón. Dice, con acción de gracias.
Eso es lo que dice Pedro en otro verso, dice casi lo mismo. Pongan todas, en 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es decir, Dios está diciendo, no te pongas en estrés. Porque hay estrés. Hay estrés que puede destruir tu salud. Hay estrés que puede robarte esa paz de Dios en tu vida. ¿O no? Pero Dios dice, no permitas eso. Dobla tus rodillas y clama a Dios. Clama a Dios. ¿Y qué dice? Con acción de gracias. Vean en el cuadrito, en toda oración y súplica. ¿Qué significa súplica? Con lloro y gemir. Nuestro gemir y lloro debe ser delante de Dios por aquella angustia aquella cosa que nos está angustiando, que nos está robando la paz, que nos está queriendo secuestrar nuestra atención. Y dice, con toda oración y súplica, no solamente oración, sino súplica, clamor, y con acción de gracias dar a conocer nuestros pedidos delante de Dios, y de ahí descansar. Y no te levantes, hermano, yo te aconsejo, enciérrate en tu cuarto hasta que tú estés en paz. No resuelvas, la batalla es de Dios, es lo que está diciendo, lo que le hizo Dios a Josafat. La mía es la batalla, yo pelearé, yo voy a pelear por ti, a menos que estés haciendo algo incorrecto e injusto. Por lo cual yo te pido que te arrepientas. Pero si estás hay una injusticia como esto, lo que les pasó a Pablo y Silas. Fueron brutalmente, injustamente apaleados, golpeados, sin juicio, sin nada, y los dejaron mal. Y ellos quisieron. Oraban. ¿Qué oraban? Señor, imagínense. Señor, sácanos de esto. Hemos venido en obediencia a ti, sálvanos. Y después se ponían a cantar cánticos, alabanzas a Dios, dando su confianza al Señor. Acción de gracias. Cuando te humillas en súplica, en ruego, en lloro, apelando a su misericordia, Él no te rechaza, hermano. Lo que dice el Salmo 51:17 dice, Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Salir de aquello que estaba abajo para mirar arriba. ¿Se acuerdan de ese niño? ¿Qué le decía el padre? Mira arriba. No mires abajo. Mira arriba. Y este niño se calmó. Y fue fácil poder rescatarlo. Mira hacia arriba. Haz conocer a Dios tu problemática. No trates de resolverlo con tu almohada. Resuélvelo con Dios. Y espera en Él. Espera, no te desesperes, te está diciendo. No permitas de que los calmantes, la depresión, porque la depresión muchas veces y generalmente viene a causa de los deseos y anhelos incumplidos. Que esta sociedad ahora está siendo invadida terriblemente. Pero no, la pastilla no sana. Te adormece, pero no ha solucionado el problema. Pero yo te digo, si acercas a Dios y le haces conocer delante de Él, habrá respuesta de Dios. ¿Acaso uno dice, da a conocer a Dios? La pregunta es, ¿acaso Dios no conoce nuestros problemas? ¿Por qué tengo que orar?
Si hasta el verso, el 139, Salmo 139, verso 4 dice, aún antes de que haya la palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Sabes qué? Lo que Él quiere es que veas su mano poderosa, cómo Él te responde. ¿Cómo te responde? Ahora, probablemente sea al día siguiente, probablemente sea, tome tiempo, pero Él, si tú te apoyas en Él, te dará la salida con el tiempo. Te dará la salida con el tiempo. Y Él quiere mantener esa relación cuando tú veas y que le has entregado y has descansado en Él y veas cómo Dios va obrando con el tiempo. Gracias, Noni. He escuchado tu testimonio, hermana. Escuchen su testimonio. 2 años estuvo injustamente en la cárcel. 2 años. Permite, ¿está bien que lo diga? 2 años estuvo en la cárcel. Los abogados que habían contratado se iban al lado opuesto. Era la casa de su madre. Y le querían quitar. 2 años me acuerdo que estuvo ahí en la cárcel. Pero al final Dios puso una persona, un hermano, que puso en orden, que era abogado. Y salió. Y ahí saca, levanta tu mano, hermana. Dios te bendiga. Yo me imagino que estaba orando cada día. Habilitó la iglesia allá y se dedicaba a ministrar. ¿Quién iba a llegar a alcanzar al portero, al cuidador de la cárcel en Filipo? ¿Quién? Solo alguien que esté preso. Y Dios lo lleva a Pablo y a Silas. Y ese hombre se bautiza esa noche con toda su familia. Hermano, aquí Dios nos está alentando a que clamemos al Señor, doblemos nuestras rodillas. Entonces hemos bajado de la tormenta al cielo, a dejar al trono de Dios nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestros desafíos. ¿Y qué pasa? El verso 7, véanlo el siguiente, el verso 7, el gráfico, y del cielo desciende la respuesta en su tiempo. ¿Qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Miren, subes tus problemas, descansas en Él, se los dejas. No te los bajas, se los dejas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, más allá de lo que puedas comprender, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero no quédense, no hemos terminado, voy a tomar unos minutos más. Voy a tomarme unos minutos más. ¿Sabes? Esa paz no la vas a conseguir con pastillas, no te va a dar respuesta a tu almohada, la angustia que estés pasando, es a causa de haber puesto en práctica, de regocijarte en el Señor, de llevar tus cargas delante de Él, de subir ante el trono de Dios y poner tus angustias. No es que haces yoga. No, eso no. Lo que da esa paz es la paz de Dios, que sobrepasa, aquella desciende del cielo esa paz. Tú has subido. Ya no te dejas tus cargas y lo que te bajas es la paz de Dios. Tu fe. Lo dejas en el Señor, las cosas por fe. Dejas las cosas, las cargas. Y Él te dice, yo estoy contigo.
Dios calma el mar embravecido, las agitadas aguas, da sosiego. Él está contigo. No vas a poder entender, dice que sobrepasa todo entendimiento, es decir, no vas a decir, no sé qué me pasa, estoy con semejantes problemas. Pablo y Silas con semejante situación, condición de su cuerpo, la injusticia. Y ves, orando, cantando. Los cristianos, ¿por qué iban de donde los leones? Dice que cantaban, siendo encendidos con fuego. Dios está contigo. ¿Y saben qué pasó con Pablo y Silas? Miren, ese terremoto, yo pienso, no solo Dios estaba respondiendo en ese instante ahí, Él causó terremoto en el alma de aquellos quienes lo habían metido en la cárcel. Al día siguiente, una orden. Suelta a esos hombres. Suelta a Pablo, suelta a Silas. Libérenlos. ¿Qué ha pasado? Ay, Pablo ya se paró. Dijo, un momento, nos quieren soltar, nos han pegado, nos han hecho injusticia sin juzgarnos y además somos romanos, somos ciudadanos romanos y había una ley del emperador que ningún romano podía ser ejecutado, sentenciado sin haber sido juzgado. Dijo Pablo y Silas, un momento, calma, aquí nos apalean, nos sacuden, casi nos matan y vienen y nos quieren soltar así como si no hubiera pasado nada. Que vengan ellos a soltarnos, los que nos han hecho ese daño. Dios obrando. Que vengan ellos a soltarnos. Y dice la palabra que vinieron los jueces, los magistrados, ojalá pasara eso en nuestro país. Y agarraron y les rogaron. Y en tipo boliviano, papito, andate por favor, no te quedes aquí. No te quedes aquí. Mira, hemos cometido un error. Por favor, andate. Rogándoles, les agarraron y los soltaron y ellos se fueron. ¿Saben esto, hermano, que estoy compartiendo? Dios ha hecho la historia de este hombre. Ha escrito, como dicen, ha sido escrita con sangre. Este libro de Filipenses, con la sangre que ha sido escrita también en Hechos, capítulo 16. No sé si yo siento la presencia de Dios. No sé si ustedes perciben, pero la presencia de Dios hablándonos lo que Él ha hecho con tanta dedicación, ha usado este hombre en la vida y Dios dio una respuesta total a los cánticos y oraciones de sus siervos, pero de ese momento no fue lo que después fue escrito en Filipenses, ha sido escrito con sangre, hermano. La sangre de los que estaban, del que estaba escribiendo eso. Para terminar, el verso 8 y 9 no lo voy a tocar porque es toda una temática. Si quieren verlo, el mayo de 2018 compartí esos dos versos, el Dios que todo lo ve, de Filipenses, el 8 y 9. Pero ¿qué está hablando básicamente? Voy a hacer un resumen. Ahora, si quieres mantener esa paz, empieza, dedícate a ver. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable,
Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piense. Después de que bajas con esa paz de Dios en tu vida, para mantener eso, ponte a pensar en las cosas buenas y confiando en Dios. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por su misericordia? Amén. ¿Qué tal si nos paramos? ¿Cuál es el resumen de esta enseñanza? No estés afanado, no te turbe, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo, como dicen las Escrituras. Los males están ahí caminando por la calle, vamos a decir, por todo lado. Algunos te agarran de frente, otros de costado. Algunos pasas, pero no va a faltar. Y cuando tengas esa circunstancia, acuérdate de esto. Tú no has pasado como Pablo y Silas. Esto ha sido escrito con sangre, hermano, para nuestra enseñanza. Para que confíes en Él. Vayas en oración. No te levantes del trono, delante del trono de Dios, hasta no estar haber descansado en su obra poderosa y confiar que Dios va a dar su salida. Amén. Amén. Hemos escuchado un testimonio acá, vivo, nuestro. Amén. Señor, gracias, gracias por este día. Te adoramos. Tú eres digno de suprema adoración. Ayuda a que nuestro corazón tenga fe, confianza y no levantarnos del trono de tu gracia, Señor, con nuestra carga, sino dejarla, Señor, y bajar de tu trono con esa paz. Señor, ayuda a tus hijos. Ayuda a tus hijos a confiar en ti y no en nuestra propia fuerza. Porque la batalla es tuya, Señor. Y tuya es la victoria por siempre. Amén. Sé que un día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Ahora en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.